Descubrí que mis sobrinos eran ladrones, y todo explotó cuando llamé a la policía. Al volver del trabajo, algo no encajaba. La puerta de mi cobertizo estaba abierta y el candado había sido destruido. Al revisar dentro, confirmé lo peor, no solo habían desaparecido mis latas acumuladas para reciclar, sino también herramientas, gasolina y otros objetos. Lo que no imaginaba era que los responsables estaban mucho más cerca de lo que creía. Mi hermana siempre ha sido permisiva con sus hijos, y ese comportamiento ha ido escalando hasta el punto de afectar a todo el vecindario. La situación llegó a un límite cuando, al regresar del trabajo, encontré la puerta de mi cobertizo abierta y el candado completamente destrozado. De inmediato supe que algo no estaba bien. Al revisar el interior, confirmé que varias cosas habían desaparecido. Yo solía guardar allí bolsas llenas de latas de refresco que acumulaba con la intención de llevarlas a reciclar, y todas habían desaparecido. Además, también faltaban herramientas de jardinería, un machete y un bidón de gasolina. Ante la evidencia, decidí revisar las cámaras de seguridad que había instalado precisamente por incidentes anteriores. Al ver las grabaciones, todo quedó claro. Mis 3 sobrinos aparecían entrando al cobertizo poco después de que yo saliera a trabajar. Usaron un martillo para romper el candado y se llevaron tanto las latas como el resto de los objetos sin ningún tipo de disimulo. Me comuniqué de inmediato con mi hermana para confrontarla, pero tanto ella como su esposo negaron lo ocurrido. No fue hasta que me presenté en su casa con las grabaciones que dejaron de negarlo. En ese momento se mostraron molestos con sus hijos, no solo por haber robado, sino también por haber faltado a la escuela para hacerlo. Aún así, esa reacción inicial no duró mucho. Logré recuperar la mayoría de mis pertenencias, pero el bidón de gasolina estaba vacío y las latas ya habían sido vendidas. Cuando pregunté cuánto dinero habían obtenido, descubrí que eran cerca de $200, los cuales ya habían gastado en videojuegos y comida chatarra. Ante esto, exigí que se me devolviera el dinero, incluyendo también el costo del candado roto. Sin embargo, la actitud de mi hermana y su esposo cambió rápidamente. Pasaron de reprender a sus hijos a justificar lo ocurrido, y finalmente terminaron molestándose conmigo por exigir el dinero. Argumentaban que no podían pagarme, recordándome constantemente que tienen 3 hijos y una hipoteca que cubrir. Aún así, yo consideraba que no era justo que yo asumiera las consecuencias de lo que ellos habían permitido. Les dejé claro que tenían 2 opciones, devolverme el dinero o enfrentar una denuncia formal. Me pidieron que me fuera, claramente incómodos con la presión, pero antes de irme les di un plazo de 2 días para que decidieran cómo iban a pagarme antes de acudir a la policía. No era la primera vez que mis sobrinos me robaban, y por eso había instalado cámaras en primer lugar. Lo ocurrido no solo fue incorrecto, sino que reflejaba un patrón que iba empeorando. Aún así, también era consciente de que mi hermana y su esposo no estaban en una buena situación económica, lo que complicaba todo. Desde entonces, no han dejado de llamarme, acusándome de ser insensible por darles ese ultimátum, especialmente sabiendo que están casi en quiebra después de las fiestas. Actualización 1. Finalmente tomé la decisión de acudir a la policía. Antes de hacerlo, intenté una vez más resolver la situación hablando con mi hermana y su esposo por la mañana, sin esperar a que terminaran su jornada laboral. Sin embargo, la conversación fue peor de lo que esperaba. No solo rechazaron cualquier propuesta para devolverme el dinero, sino que incluso intentaron culparme, diciendo que yo había provocado todo por tener las latas almacenadas, como si hubiera atentado a sus hijos. Esa acusación me enfureció y, en ese momento, di por terminada cualquier intención de arreglarlo de forma amistosa. Poco después, comenzaron a llamarme insistentemente otra vez, pero lo que terminó de convencerme fue un mensaje de mi sobrino mayor. Me envió una foto burlándose, sosteniendo una lata de refresco mientras hacía un gesto ofensivo. Eso fue el límite.
Fui directamente a la comisaría y presenté la denuncia formal. Entregué todas las pruebas que tenía, los videos de las cámaras donde se veía claramente el robo, el candado roto, los mensajes intercambiados y la imagen que me habían enviado. Todo fue registrado como evidencia. Aunque no sé si ya han sido detenidos, me informaron que tomarán acciones. Es probable que enfrenten consecuencias legales, posiblemente algún tipo de servicio comunitario, con la esperanza de que eso ayude a corregir su comportamiento. También mencioné mi preocupación por el machete que se llevaron, pero las autoridades lo consideraron simplemente otra herramienta dentro del conjunto de objetos robados. En total, además del machete, habían tomado varias herramientas, tijeras de podar, un rastrillo de acero, 2 palas, una de ellas plegable, un bidón de gasolina lleno, un taladro eléctrico económico, una recortadora de setos y una pequeña motosierra, todas de uso doméstico y en su mayoría de bajo valor. Curiosamente, dejaron otras cosas más grandes o visibles, como la cortadora de césped, los cables de extensión y una radio vieja. Todo indica que eligieron lo que creían que podrían vender con mayor facilidad. Afortunadamente, logré recuperar casi todo, excepto la gasolina, que había desaparecido por completo. Las grabaciones también mostraban que no fue un acto impulsivo. Primero entraron y tomaron lo que tenían a mano, pero luego regresaron con carritos de compras, que probablemente tampoco eran suyos, y realizaron varios viajes hasta vaciar el lugar. Ni siquiera se molestaron en cerrar la puerta al terminar. Ahora enfrentan problemas más serios, ya que la denuncia incluye cargos como allanamiento, hurto e incluso acoso debido a los mensajes posteriores. Estoy seguro de que en cualquier momento recibiré más llamadas cuando las autoridades intervengan directamente con ellos, pero ya no me preocupa. Les di oportunidades suficientes para resolver esto de otra manera y decidieron ignorarlas. A estas alturas, ni siquiera me importa recuperar el dinero. Lo que quería era que entendieran que sus acciones tienen consecuencias. He tomado medidas adicionales para evitar que algo así vuelva a suceder. Reemplacé el candado del cobertizo por uno mucho más resistente y decidí no volver a guardar herramientas peligrosas como el machete en un lugar accesible. Además, hablé con varios vecinos y descubrí que no soy el único afectado. En las últimas semanas, han estado desapareciendo bolsas de latas en todo el vecindario. No puedo confirmar que mis sobrinos sean los responsables, pero no me sorprendería si llevan tiempo haciendo esto. También conversé con otros familiares, y para mi sorpresa, la mayoría está de mi lado. Muchos ya estaban cansados del comportamiento de mi hermana y su esposo, así como de la falta de disciplina hacia sus hijos. Lejos de criticarme por haber acudido a la policía, varios consideraron que ya era hora de que alguien pusiera un límite. Incluso descubrí que no soy el único miembro de la familia que ha sido víctima de robos por parte de los chicos. Algunos sugirieron que les diera la oportunidad de trabajar para pagar la deuda, pero descarté esa idea por completo. Sé cómo son, detestan cualquier tipo de responsabilidad, se quejarían constantemente y requerirían supervisión continua, algo que no estoy dispuesto a asumir. Además, ya tenían prohibido entrar a mi casa desde hace tiempo. Esa decisión no fue arbitraria. Todo comenzó con pequeños robos de comida y snacks, luego escalaron a llevarse DVDs y videojuegos. Para proteger mis cosas, incluso empecé a marcar mis pertenencias con mis iniciales, lo que me permitía demostrar cuando algo me era robado. Aún así, siempre intentaban justificarlo diciendo que yo se los había prestado, lo que me obligaba a confrontarlos y exigir que devolvieran lo que tomaban. Sus disculpas, cuando llegaban, eran completamente falsas. El punto de quiebre definitivo fue cuando utilizaron una llave de repuesto que tenía escondida para entrar a mi casa. Esa vez se llevaron varias cervezas de mi refrigerador y además revolvieron toda mi cocina. Como si fuera poco, uno de ellos dejó el baño en condiciones desagradables, demostrando una total falta de respeto. A pesar de todo,
intentaron negar su responsabilidad, aunque la evidencia era clara. La reacción de mi hermana y su esposo fue mínima. Apenas los reprendieron y lo justificaron con la típica excusa de que eran solo niños. Cuando decidí prohibirles la entrada a mi casa, terminaron molestándose conmigo en lugar de asumir el problema. Fue entonces cuando instalé las cámaras sin avisarle a nadie, lo cual resultó ser una decisión acertada, ya que permitió captarlo sin que sospecharan. Después de todo lo ocurrido, tengo claro que fui un blanco fácil durante mucho tiempo. Ahora, mi intención es reforzar aún más la seguridad, incluso considerando instalar cámaras dentro de la casa cuando tenga la posibilidad. Ya no estoy dispuesto a tolerar más abusos ni a permitir que esta situación continúe. Actualización 2. La situación escaló rápidamente cuando, el sábado, mis sobrinos fueron arrestados. La policía llegó a la casa de mi hermana con una orden judicial, por lo que no tuvieron más opción que permitirles el ingreso. Según me contó un vecino cercano que presenció la escena, los chicos pasaron de su actitud desafiante a romper en llanto en el momento en que los esposaban. Lo que dejó en evidencia que nunca habían enfrentado consecuencias reales hasta ese momento. Después del arresto, mi hermana y su esposo no tardaron en volver a contactarme de forma insistente. Durante todo el fin de semana no pudieron hacer nada por sus hijos, ya que permanecieron detenidos hasta el lunes por la mañana. Ahora enfrentan cargos serios, incluyendo hurto, daño a la propiedad, vandalismo y acoso. Al parecer, las autoridades han decidido tomar el caso con más firmeza, especialmente porque ya existían quejas previas sobre su comportamiento, aunque hasta ahora no había pruebas concretas. En los últimos meses, varios vecinos habían reportado la desaparición de bolsas de latas en la zona. Aunque no se puede confirmar con total certeza que mis sobrinos fueran responsables de todos esos incidentes, claramente encajan como principales sospechosos. Con su arresto, existe la posibilidad de que más personas aporten grabaciones de cámaras de seguridad, lo que podría confirmar si han estado involucrados en más robos. Mi hermana y su esposo incluso llegaron a presentarse en mi casa después de lo ocurrido, pero me negué a abrirles la puerta. Desde dentro, les dejé claro que todo esto era consecuencia directa de su falta de disciplina y de haber permitido que sus hijos actuaran sin límites durante tanto tiempo. Mi respuesta los enfureció, y comenzaron a golpear la puerta con insistencia, pero cuando amenacé con llamar nuevamente a la policía, se retiraron sin escalar más la situación. Aún así, continuaron acosándome con llamadas y mensajes. En lugar de bloquearlos, decidí guardar todo como evidencia, ya que he tomado la decisión de llevar el caso también a un tribunal de reclamos menores. Más allá del dinero, que ya he asumido como perdido y que incluso ya he compensado reemplazando el candado por uno mejor, mi objetivo es que tanto ellos como sus hijos enfrenten las consecuencias de sus acciones. No se trata solo de los chicos, los padres también deben aprender su responsabilidad en todo esto. Afortunadamente, cuento con el respaldo total de mi familia. Padres, tíos y primos están de acuerdo conmigo, en gran parte porque varios de ellos también han sido víctimas de robos por parte de mis sobrinos. De hecho, después de que yo les prohibiera la entrada a mi casa, otros familiares comenzaron a hacer lo mismo. Ahora estoy decidido a que enfrenten medidas que realmente generen un cambio. Estoy presionando para que se les asigne servicio comunitario, no solo porque es una sanción adecuada, sino porque sé que es algo que detestan profundamente. Siempre han evitado cualquier tipo de responsabilidad, quejándose constantemente y actuando como si todo estuviera en su contra. Quizás enfrentarse a varias horas de trabajo obligatorio, sin recompensas, sea la lección que finalmente necesitan. Durante demasiado tiempo han sido consentidos sin límites, y las consecuencias de eso son evidentes. Confío en que esta experiencia marque un antes y un después, y que tanto ellos como sus padres entiendan que sus acciones tienen un impacto real en los demás. Actualización 3. El desenlace de todo esto resultó mucho más tranquilo de lo que esperaba.
Después de todo el conflicto y la tensión acumulada, pensé que mi hermana y su esposo seguirían resistiéndose, pero terminó ocurriendo lo contrario. Decidí presentar una demanda en la Corte de Reclamos Menores por los daños ocasionados por sus hijos. El monto que reclamé incluía el valor de las latas robadas, el candado destruido, el costo de reemplazarlo por uno más resistente, los gastos legales y también una compensación por el acoso que había recibido. Antes de hacerlo, consulté con un conocido cuyo padre es abogado, quien me confirmó que tenía un caso bastante sólido. Las grabaciones de las cámaras, las imágenes del robo, los mensajes que me enviaron y el comportamiento agresivo frente a mi casa eran pruebas suficientes. Cuando mi hermana y su esposo fueron notificados de la demanda, reaccionaron alterados e intentaron confrontarme nuevamente. Pero me mantuve firme y les dejé claro que esa era la consecuencia de no haber actuado como padres responsables. Les di dos opciones: resolverlo en la corte o pagar lo que correspondía. Poco después, ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras estaba en casa con unos amigos, tocaron la puerta. Al mirar, vi que eran ellos, pero su actitud era completamente diferente. Parecían calmados e incluso conciliadores. Abrí la puerta con precaución y les pregunté qué querían. En lugar de discutir, admitieron que la situación se había salido de control y que estaban cansados del conflicto. Reconocieron sus errores y dijeron que querían arreglar las cosas. En ese momento, me entregaron un sobre con el dinero completo que estaba reclamando. Aseguraron que provenía de sus propios ahorros y prometieron que, a partir de ese momento, se encargarían de disciplinar adecuadamente a sus hijos. No me pidieron directamente que retirara la demanda, pero sí me suplicaron que fuera más flexible con las consecuencias. Les respondí que mi intención siempre había sido que los chicos enfrentaran alguna forma de responsabilidad, como el servicio comunitario, y que eso ya era una medida bastante razonable. Después de ese encuentro, varios miembros de mi familia me expresaron su apoyo. Fue entonces cuando descubrí que mis propios padres habían intervenido de forma más firme de lo que imaginaba, llegando incluso a presionar a mi hermana con consecuencias serias si no cambiaba su comportamiento. Al parecer, esa fue una de las razones principales por las que finalmente decidió ceder. Según me contó mi madre tras visitarlos, el ambiente en su casa había cambiado bastante. Mis sobrinos ya no tenían acceso a videojuegos ni a distracciones similares, y pasaban la mayor parte del tiempo en sus habitaciones. Aunque su actitud seguía siendo difícil, al menos ahora estaban enfrentando límites que antes no existían. Una vez que recibí el dinero, decidí retirar la demanda. Sin embargo, eso no significa que todo haya quedado sin consecuencias. El proceso legal contra mis sobrinos continúa, y tendrán que responder por sus acciones ante la ley. Al menos ahora están recibiendo la disciplina que debieron tener desde hace mucho tiempo. Por mi parte, he dejado claro que no serán bienvenidos en mi casa por un largo tiempo. La confianza se rompió completamente, y no estoy dispuesto a arriesgarme de nuevo. Aún así, puedo decir que, de alguna manera, toda esta situación obligó a que finalmente se establecieran límites que nunca existieron. Y aunque fue un proceso complicado, parece haber sido necesario para que tanto ellos como sus padres enfrentaran la realidad de sus acciones. Actualización 4. Después de todo lo ocurrido, tomé medidas adicionales para proteger mi propiedad. Instalé más cámaras de seguridad, incluyendo una justo encima del cobertizo, de modo que ahora prácticamente toda el área está vigilada. Me gustaría decir que mi hermana, su esposo y mis sobrinos aprendieron la lección tras todo este conflicto, pero la realidad es más compleja. Aunque hubo ciertos cambios, especialmente en los dos menores, el mayor claramente no logró asimilar lo sucedido y desarrolló un fuerte resentimiento hacia mí. Como parte de las consecuencias legales, los chicos recibieron una sanción reducida de servicio comunitario, en gran parte porque sus padres llegaron a un acuerdo económico conmigo fuera de la corte. El juez agilizó el proceso,
y terminaron cumpliendo labores como recoger basura y realizar mantenimiento en parques locales. Según supe, el encargado de supervisarlos era un exmilitar bastante estricto, por lo que la experiencia estuvo lejos de ser agradable. Mientras los dos menores comenzaron a aceptar la situación con el tiempo, el mayor reaccionó de forma completamente opuesta, mostrando constantes problemas de autoridad y enfrentándose a cualquiera que intentara darle órdenes. Su actitud llegó a tal punto que su propio padre tuvo que intervenir en más de una ocasión. Con el paso del tiempo, sus hermanos menores empezaron a distanciarse de él al darse cuenta de que su comportamiento solo empeoraba las cosas. Sin embargo, esta división dentro de la familia generó más tensiones. Mi hermana y su esposo intentaron culparme por esa ruptura, aunque nadie más en la familia apoyó esa idea. La responsabilidad recayó completamente en ellos y en la forma en que habían criado a sus hijos. Desde entonces, su actitud cambió, dejaron de discutir abiertamente, pero se volvieron más distantes y resentidos. La situación dio un giro aún más grave cuando mi sobrino mayor decidió actuar por venganza. Una noche, se escapó de su casa y fue directamente a la mía con 2 martillos. Comenzó atacando el cobertizo, dañando el nuevo candado y la puerta con la parte metálica de las herramientas. El ruido me despertó, y al mirar por la ventana, vi a una persona golpeando el cobertizo. No reconocí de inmediato quién era, ya que llevaba una máscara inquietante. Cuando notó que había encendido las luces, lanzó uno de los martillos contra mi ventana, rompiendo el vidrio y esparciendo fragmentos por el suelo. Luego se dirigió hacia la puerta trasera, donde continuó causando daños, rompiendo la perilla, el vidrio y parte de la estructura. Temí que lograra entrar, así que grité que la policía ya venía en camino. Eso fue suficiente para que huyera antes de que llegaran las autoridades. Gracias a las cámaras con visión nocturna, quedó registrado que era él. Aunque llevaba el rostro cubierto, su ropa y sus zapatillas eran fácilmente identificables. Además, las huellas dactilares encontradas en el martillo que dejó coincidieron con las suyas. Cuando la policía fue a buscarlo, intentó negarlo todo, pero las pruebas eran contundentes. Encontraron el otro martillo, la ropa y la máscara en su habitación, lo que cerró completamente el caso. Esta vez, sus padres no intentaron defenderlo ni culpar a nadie más, simplemente permitieron que enfrentara las consecuencias. Según me contaron, durante el arresto pasó de negar todo a culparme directamente, insistiendo en que yo era responsable de su situación. A raíz de este incidente, fue sometido a una evaluación psicológica más profunda, donde se consideró la posibilidad de que padeciera trastorno bipolar. Posteriormente, recibió un diagnóstico formal, pero eso no eliminó la gravedad de sus acciones. Intentó utilizar ese diagnóstico como justificación, aunque finalmente enfrentó consecuencias legales, pasó un tiempo en un centro de detención juvenil y, tras declararse culpable, recibió más servicio comunitario, asesoramiento obligatorio y libertad condicional. Después de todo esto, su padre se encargó personalmente de reparar los daños en mi casa, reemplazando la ventana y la puerta, aunque sin dirigirme prácticamente la palabra. Mientras tanto, los 2 sobrinos menores comenzaron a mostrar un cambio real. Incluso se acercaron por su cuenta para disculparse, reconociendo que habían seguido el mal ejemplo de su hermano mayor y que ahora entendían las consecuencias de sus acciones. Me pidieron la oportunidad de empezar de nuevo, y aunque acepté, les dejé claro que tendrían que recuperar mi confianza con el tiempo. En contraste, el mayor siguió en una espiral negativa. Su comportamiento continuó deteriorándose, afectando incluso su desempeño escolar, hasta el punto de repetir un año. La situación en casa también se volvió tensa, mientras sus hermanos comenzaban a recuperar ciertos privilegios, él permanecía bajo restricciones mucho más estrictas. En un momento, llegó incluso a dañar la bicicleta nueva de uno de sus hermanos, lo que solo agravó aún más su situación.
Intentó escapar de casa en otra ocasión, dejando una carta en la que volvía a culparme a mí y a su diagnóstico por todo lo que le había ocurrido. Sin embargo, regresó días después en malas condiciones, sin dar explicaciones claras. Este incidente estuvo a punto de costarle nuevas sanciones legales por violar su libertad condicional. Actualmente, vive prácticamente aislado, asistiendo a la escuela, cumpliendo con sus responsabilidades y recibiendo apoyo psicológico, pero manteniendo una actitud distante y cargada de resentimiento. La relación entre nosotros está completamente rota, y el poco contacto que hemos tenido ha sido tenso. Aunque ya no puede convencer a nadie de que soy el responsable de su situación, eso no ha cambiado su percepción. La familia, por su parte, también se ha distanciado de él. Incluso se ha planteado excluirlo de algunas reuniones importantes debido a su comportamiento, lo cual, aunque comprensible, me parece una medida dura. Aún así, la situación es complicada para todos, incluyendo a sus propios padres, quienes ahora se ven obligados a ejercer una disciplina que antes nunca aplicaron. A pesar de todo, sigo esperando que con el tiempo logre cambiar. Aunque no quiero tener una relación cercana con él, sigue siendo parte de mi familia. Por ahora, lo único que puedo hacer es mantener distancia, protegerme y ofrecer apoyo en la medida en que sea posible, esperando que eventualmente encuentre un mejor camino. Actualización 5. Esperaba poder cerrar esta historia con una actualización más positiva después de las fiestas, pero la realidad fue distinta. Hubo momentos en los que parecía que todo empezaba a mejorar, solo para volver a complicarse poco después. Por eso tardé tanto en compartir esto, necesitaba ver hacia dónde se encaminaba realmente la situación antes de darla por finalizada. Ahora, con algo de perspectiva, puedo decir que las cosas están más estables, aunque lejos de ser perfectas. Durante el último año, mi hermana y su esposo decidieron pasar Acción de Gracias con la familia de él en lugar de venir con nosotros. Según contaron, mi sobrino mayor no causó problemas graves en esa ocasión, aunque tampoco fue precisamente un ejemplo de buen comportamiento. Más adelante, mis padres hablaron con ellos sobre la posibilidad de excluirlo de futuras reuniones familiares, pero se llegó a la conclusión de que aislarlo solo empeoraría su estado emocional. Yo mismo apoyé esa postura, entendiendo que el rechazo solo alimentaría más resentimiento. Finalmente, se le permitió asistir a la celebración de Nochebuena. Con la intención de aportar algo positivo, decidí tener un gesto con él. Conseguí una bicicleta de segunda mano que restauré y también le compré una mochila, ya que la suya había desaparecido cuando se fugó tiempo atrás. Cuando se las entregué, su reacción fue de sorpresa e incomodidad, pero aceptó los regalos con cierta gratitud. Ese gesto pareció tener el efecto que esperaba, dejó de verme como un enemigo directo y la tensión entre nosotros disminuyó notablemente. En la reunión familiar de Navidad, sus padres se aseguraron de que me ofreciera una disculpa. Lo hicieron de forma bastante estricta, supervisando cada momento. Aunque la situación fue incómoda, el hecho de que reconociera su responsabilidad y admitiera que yo no era culpable de lo ocurrido marcó un pequeño avance. La celebración transcurrió sin incidentes, aunque claramente estaban muy pendientes de él en todo momento. Sin embargo, poco después surgió otro problema. En Año Nuevo, el chico robó una botella de alcohol de sus padres y se la bebió a escondidas. Esto reveló algo más preocupante: llevaba tiempo consumiendo alcohol en secreto e incluso había acumulado un pequeño escondite. Sus hermanos menores confesaron que también habían participado en ese comportamiento, siguiendo su ejemplo. E incluso admitieron que habían entrado en casas del vecindario aprovechando puertas o ventanas sin cerrar para sustraer pequeñas cantidades de alcohol. Aunque intentaban no llevarse objetos grandes para no levantar sospechas, esa confesión confirmó muchas de las desapariciones que se venían reportando en la zona. A pesar de la gravedad, el castigo en esta ocasión fue relativamente moderado, en parte porque el mayor ya estaba bajo supervisión legal.
Su padre comenzó a tomar medidas más firmes, como restringir el acceso al alcohol y buscar formas de ayudarlo a controlar sus impulsos. Durante un tiempo, pareció que la situación estaba bajo control, pero en febrero ocurrió otro incidente serio, una pelea en la escuela. Aunque no inició el conflicto, fue atacado por otro estudiante que tenía motivos personales relacionados con el acoso que mi sobrino había ejercido en el pasado. El resultado fue bastante grave. Terminó con la nariz fracturada y los dientes frontales dañados, requiriendo atención médica urgente. A raíz de esto, quedó claro que su comportamiento anterior como agresor había generado consecuencias que eventualmente lo alcanzaron. Nadie presentó cargos, pero los gastos médicos fueron considerables. Ante esto, decidí devolver el dinero que había recibido anteriormente para ayudar a cubrir parte de los costos, entendiendo que la situación ya era lo suficientemente difícil para todos. Después de ese episodio, su actitud cambió de forma notable. Se volvió mucho más reservado, evitando el contacto social y optando por continuar sus estudios desde casa durante un tiempo. Actualmente, pasa la mayor parte del tiempo aislado, saliendo solo ocasionalmente. Aunque ya no muestra la hostilidad de antes, tampoco hay cercanía, es más bien una distancia silenciosa. Por otro lado, sus hermanos menores han mostrado una evolución completamente distinta. Han retomado comportamientos más responsables, recuperaron privilegios y han reconstruido su relación conmigo. Ahora vuelven a visitar mi casa con normalidad, y ya no ha habido problemas de robos ni malas conductas. Se nota que realmente entendieron las consecuencias de sus acciones y están intentando hacer las cosas bien. En cuanto a mi sobrino mayor, aunque sigue siendo distante, ha tenido pequeños gestos que indican cierto cambio. En una ocasión incluso acudió a mí para ayudarle a reparar su bicicleta. Fue una interacción breve, pero significativa. Aún así, es evidente que desea marcharse en cuanto tenga la oportunidad, y ya se ha planteado la posibilidad de estudiar algo técnico en el futuro. Mi hermana y su esposo también están considerando mudarse, ya que la relación con el vecindario quedó muy dañada tras todo lo ocurrido. La reputación de la familia se vio afectada, y empezar de nuevo en otro lugar parece ser su mejor opción. Después de todo este proceso, he intentado mantener cierta distancia y no intervenir más de lo necesario. La situación ha sido compleja y agotadora para todos, y aunque no todo se ha resuelto de la mejor manera, al menos se ha alcanzado un punto de relativa calma. No sé si habrá más cambios en el futuro, pero por ahora, esta parece ser la conclusión de una historia que tomó mucho más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.